Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Gracias por su sintonía, siempre por estar pendiente de este programa del Polígrafo. Hoy vamos a tratar un tema que realmente es muy difícil de abordar en cuanto a la forma, al diálogo, a la manera en que se van a disponer de los fondos públicos para los colegios particulares, si es que es así. Hay un debate entre el Ministerio de Educación y los colegios particulares porque los últimos piden un subsidio para poder enfrentar los debates de los efectos de la pandemia. Y el Ministerio de Educación pues, no cuenta con tanta plata, ha hecho una contraoferta, no les ha parecido a las escuelas particulares y hoy vamos a tratar ese tema con la licenciada Katia Echeverría, que ella es de la Asociación Nacional de Centros Educativos Particulares, a quien recibo con muchísimo gusto y le agradezco mucho su disposición. Gracias, licenciada. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias a ustedes, a Polígrafo, a ti, Adelita, por darnos este espacio para seguir conversando acerca de la situación de las escuelas particulares del país. Bueno, ahí tengo muchas preguntas. Tal vez entraría con una que puede darnos una idea de la situación. ¿Qué exactamente están ustedes solicitando al Ministerio de Educación? Ante la situación que se está confrontando por los productos de la pandemia, donde padres de familia han perdido sus trabajos, están en jornada reducida, se ven ahora mismo en una situación de imposibilidad de cumplir con su responsabilidad como solían hacerlo en años de no pandemia, y eso ha llevado a que los padres de familia, al no poder pagar, se ha generado una morosidad importante en los centros educativos particulares, que dependemos de las mensualidades que los padres de familia aportan para poder mantener la operatividad y efectividad de lo que es el servicio de enseñanza que brindamos. Entonces, ante esa situación, lo que se ha dado ahora mismo, a pesar de todas las medidas que se han otorgado dentro de las escuelas, desde lo que han sido alivios económicos a través de porcentajes de descuentos o diferimiento de cuotas o flexibilización de las medidas para que el padre de familia sintiera que la escuela, y de hecho esa ha sido la intención, es solidaria con la situación actual. A pesar de ello y de todos estos esfuerzos que han partido desde los centros escolares, no ha sido suficiente para paliar la dificultad que existe ahora mismo económica en los hogares. Y es por esa razón que nosotros acudimos a nuestras autoridades para explicar cuál es con detalle la situación que estamos confrontando y nuestro deseo de poder seguir manteniendo el servicio educativo sin llevar a las escuelas a una crisis o a una bancarrota, que lo que va a permitir o lo que va a no permitir es que los estudiantes puedan seguir dentro del centro educativo que su padre escogió. A ver, pero esto, ¿en qué se traduce en dinero? En dinero nosotros estábamos solicitando inicialmente, porque estas propuestas vienen desde mayo, se presentaron formalmente en junio, de parte de gremios constituidos formalmente, y se hizo una propuesta donde se solicitaban 80 balboas para que llegara al estado de cuenta de cada padre de familia en los centros educativos. Entonces, esa propuesta fue precisamente pensando en aquella triple responsabilidad, porque no era que se los pedíamos solamente al Estado. En la figura de la estructura que presentamos, había una parte que era el porcentaje de alivio que cada escuela se comprometía a otorgar, el porcentaje que el padre de familia iba a seguir pagando, y por otra parte el porcentaje que el Estado, como tercero solidario, entraría en este momento de pandemia específico a apoyar al padre de familia con una parte adicional de lo que era esa colegiatura. De esa forma, los tres actores estaríamos solidariamente aportando para que ese estudiante pudiera mantenerse en su centro educativo.
porque aquí hasta ahora los que hemos sido solidarios con los padres de familia solamente hemos sido los colegios particulares. De parte del Estado, que es el principal y primer garante del derecho a la educación de este país, de los niños y jóvenes, todavía no se ha hecho presente. Pero entonces, ¿de cuánto dinero en sí estamos hablando, licenciada? Porque esto es por cada estudiante, pero van a cubrir todos los estudiantes que están en la escuela particular. Estamos hablando de aproximadamente 157.688 personas. Y queremos entender si todos están en la misma situación. O sea, ustedes, ¿de dónde sacan esa cifra? Muy bien, es que esa cifra precisamente iba proporcional a cinco rangos de costos de colegiatura. Entonces estábamos desde las escuelas que costaban menos de 100 balboas, otro rango eran las escuelas que estaban de 101 a 150 y así nos íbamos hasta las escuelas que estaban en 300 balboas o más. ¿Por qué partimos de que todas las escuelas requieren ese apoyo? Porque los padres de familia en todas las escuelas, independientemente del costo del colegio, en esta oportunidad de pandemia se han visto afectados por la situación económica e incluso padres de familia que anteriormente jamás hubieran imaginado estar en una situación económica como la que están ahora y por eso están incluso en colegios de cierto nivel de costo, no están pudiendo pagar. Ya, yo entiendo eso, licenciada. Lo que quiero entender es la cifra, el monto total que están pidiendo al gobierno. ¿Cuánto es? Ese monto total era de 76 millones, cubriendo a todos los estudiantes para que llegara de manera equitativa a todos los padres de familia. Porque hay padres de familia que de pronto pueden estar haciendo un esfuerzo, pero hay otros que sencillamente no han podido o han recurrido a los tíos, a los abuelos, a los padrinos, para ver de qué manera logran que el estudiante se mantenga en el centro educativo. Mientras que otros han tenido que ya movilizarse al sector oficial porque se veían imposibilitados de poder continuar dentro de la oferta educativa que habían escogido para sus hijos. Pero yo entiendo que esa es la cifra que se mantiene o se subió a 80 millones. ¿Cuál es la cifra exactamente? No se ha subido, son 76 millones. Allí el detalle es que esa era una primera cifra. Nosotros nos dijeron, presenten una propuesta. Nosotros, después que hicimos todas las corridas y todo, presentamos una propuesta en un Excel interactivo, donde había la posibilidad entonces de que hubiera esa contrapropuesta de parte del Estado. Mira, en realidad por las finanzas que están, de las cuales somos conscientes que Panamá está en una situación económica de mucho cuidado, como todos los países del mundo que están enfrentando la situación, pero decíamos que había esa posibilidad de que dependiendo de la situación que el Estado considerara, pero que llegara esa ayuda, esta tabla interactiva permitía precisamente ir viendo cuál era la posibilidad de ayuda que se podía dar a los padres de familia. Yo entiendo eso. Déjeme hacer una breve pausa, licenciada Katia, para poder cumplir unos compromisos. Vamos a regresar con la licenciada Katia para entender un poco más de este diálogo que se está haciendo con el Meduca y las posibles alternativas, la migración de alumnos al sistema oficial, cómo va a estar preparado y también cuáles son los alivios que van a hacer las escuelas particulares a los padres de familia. He escuchado muchas quejas por parte de los padres de familia en las redes sociales de la poca comprensión que sienten de los centros particulares. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá.
Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en sintonía. Hoy estamos hablando con los colegios particulares y su futuro. Tenemos como invitada a la licenciada Katia Echevarría y ella está con nosotros en este día. Licenciada Katia, para poder exigir un monto al Ministerio de Educación hay que justificarlo y hay que presentar estados financieros auditados. Y lo que yo tengo entendido es que ustedes no lo han hecho. ¿Por qué? Mire, esa es una pregunta bien interesante porque lamentablemente la propuesta nuestra se ha querido de pronto desvirtuar. Nosotros no estamos pidiendo dinero para los colegios. Es que ahí es donde está el detalle. No, pero independientemente de eso, el colegio va a tener ese dinero para poder hacer frente a sus compromisos. ¿Cuál es el problema de entregar sus estados financieros al Meduca? Eso es lo que me gustaría saber. Le quiero explicar lo siguiente. En los colegios particulares somos empresas privadas. Empresas privadas que damos un servicio educativo. Nosotros en este momento de pandemia, porque no ha sido, y históricamente es la primera vez que nosotros estamos pidiendo un apoyo a los padres de familia, nosotros lo que estamos planteando en la propuesta no es que nos den el dinero a nosotros, y por eso rechazamos, justo por eso, rechazamos la propuesta del Ministerio de Educación, porque nosotros no hemos pedido un subsidio. ¿Qué significa un subsidio? Un subsidio es una figura que existe desde siempre en nuestra normativa educativa que permite a un colegio solicitar un apoyo para un proyecto educativo o para alguna situación como por ejemplo pago parcial de planillas, y eso se justifica a través de toda una serie de requisitos que pide el Ministerio de Educación. Entonces, nosotros en este momento no estamos haciendo un proyecto educativo, no estamos solicitando que nos paguen la planilla de los profesores. Lo que estamos solicitando específicamente es la ayuda para el padre de familia que de derecho, al escoger una escuela particular, deja un espacio libre que tiene esa posibilidad de solicitarlo en cualquier momento, sí. Porque, insisto, el Estado es el garante. A ver, pero tenemos que tener idea. Precisamente por eso, sí, permítame, precisamente por eso, nosotros lo que estamos solicitando es que la ayuda llegue de manera transparente al padre de familia para que a través de su estado de cuenta el padre de familia vea que el Estado ha apoyado en esta circunstancia de pandemia. Por eso decíamos que la ayuda debía ser en este periodo de julio a diciembre. Sí, pero estamos ahora mismo en el mes de octubre y esa ayuda no ha llegado. Claro, el efecto cascada que habría cuando el padre de familia recibe ese pedacito, porque otra parte recordemos que lo está soportando la escuela con el descuento, porque todas tendrían que dar descuento dentro de la propuesta que nosotros presentamos. La otra parte la estaría poniendo el padre de familia, insisto, la tercera parte del Estado, así que entre los tres. Y de esa forma solidaria, el padre de familia vería en su estado de cuenta. Y si se ve el estado de cuenta, el efecto cascada es que la escuela logra recuperar para seguir cumpliendo con su responsabilidad. Ahora mismo hay escuelas que no han podido pagar su planilla. Tenemos que pensar no en las escuelas grandes solamente. Pensemos que hay escuelas en todo el país, que inclusive hay en la comarca, que cuestan $8. A ver, entonces, licenciada, creo que no podemos quedarnos solamente con esa visión de una escuela grande como el único modelo que existe. Y el padre de familia en este momento de pandemia, donde no puede pagar porque presentaría su carta de que está en cese o de que hay una reducción de jornada, porque eso es lo que nosotros estaríamos esperando que el gobierno nos diga. Mire, no los podemos ayudar a todos, pero vamos a ayudar al que realmente lo necesita. Licenciada, quiero pedirle más brevedad en las respuestas porque tengo muchas preguntas y así no vamos a poder evacuarlas. La primera cosa que quiero decirle con respecto a eso, estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de dinero mío y de usted y de todos los contribuyentes. Entonces, el hecho de que eso vaya a las familias que no pueden hacer frente, las familias pueden decidir entonces en qué usarlo. Porque si usted me está diciendo que eso va a ir directamente a las familias, ¿qué garantiza el colegio que el padre de familia lo use para la matrícula? El conducto sería el colegio. Sí, pues entonces sí se beneficia el colegio de eso. El colegio tendría que hacer ese registro en el estado de cuenta del padre de familia. Entonces no es directamente al bolsillo de la familia, es realmente al colegio
pero sería un descuento al padre de familia. Pero para poder hacer eso, si yo voy a dar la plata como gobierno, a mí me gustaría ver los estados de cuenta auditados. Estamos hablando de dinero del Estado. O sea, si usted va al banco a pedir eso, si usted va al banco a pedir eso, en el banco le van a pedir un estado financiero auditado. ¿Por qué no se lo enseña al Estado entonces? Es que, Adelita, precisamente ahí es donde está el asunto. Si el Estado da, por ejemplo, $2.000 para cada colegio, para que vaya a sus padres de familia, la escuela tendría que presentar esos $2.000 donde los acreditó. Y cada padre de familia puede decir, sí, a mí me lo acreditaron. No, eso no es un estado de cuenta. No tiene nada que ver con lo demás. Solamente es para los padres. Si lo pidiéramos para la escuela, ojo, allí yo entendería que se pueda solicitar eso. Pero de otra manera, no veo la razón para cuál hacerlo, porque en realidad es información que sería totalmente visible para los padres de familia, quienes serían ellos los garantes de que en efecto recibieron ese beneficio. Yo lo que creo es que estamos hablando de fondos públicos. Y cuando uno invierte dinero o uno da dinero de los fondos públicos, uno tiene que saber no solamente la transparencia, sino también por qué o en qué se están beneficiando las escuelas de ese dinero. Y al mismo tiempo saber que el gobierno ahorita no tiene esa plata. Entonces, ustedes tienen una cifra altísima y el gobierno les ha propuesto 2 millones. ¿Cómo piensan mediar esta cifra? Es que precisamente ahí es donde está el tema. Nosotros, el ministerio, al decirnos que es subsidio, la figura no la podemos aceptar, porque si la escuela decide a quién le da y a quién no, el padre de familia diría, ¿por qué a mí no me tocó? ¿Por qué a mí me tocó menos? ¿Por qué a mí me tocó más? Por eso nosotros estamos pidiéndole al ministerio que ellos tendrían que ser los que en un momento dado definan la forma como se distribuiría ese dinero al padre de familia. Yo veo eso muy difícil que ocurra con tantos niños y con toda la carga burocrática que hay en el Ministerio de Educación. Sinceramente, no lo veo. Bueno, precisamente ahí es donde nosotros queremos dar todas las alternativas y que no nos den dinero por dar dinero, porque eso no es lo que estamos pidiendo. Sí, nosotros nos unimos con cerca de 276 presidentes de asociaciones de padres de familia de diferentes colegios de aquí de la capital y de las provincias. Y esos padres de familia conocen la propuesta, conocen la intención de esta propuesta de ayudar, y ellos están totalmente de acuerdo con lo que se ha presentado, porque ellos saben que sería un alivio que ellos verían como un reconocimiento a ese derecho que ellos tienen. Yo entiendo. Ahora, déjeme hacerle otra pregunta. ¿En qué invierte la escuela en este momento el dinero que está recibiendo? Tenemos en cuenta de que hay escuelas que no tienen pues, necesidad de pagar tal vez luz como lo hacían antes, personal de mantenimiento y algunas otras cosas que la pandemia les ha obviado. ¿En qué están invirtiendo el dinero en este momento? En este momento lo que no tenemos es precisamente esos fondos, porque los padres de familia no están pagando. Hay colegios que tienen un 60%, un 67%. Hay un colegio que nos comentó que hasta el 95%, porque los padres no están pagando. 95% entonces, que no está pagando. Tiene morosidad a nivel del colegio. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, ese colegio no puede funcionar. Hay colegios que no le han podido pagar completamente a sus profesores las planillas. Y eso se le viene advirtiendo precisamente por la situación al Ministerio de Educación y a nuestras autoridades. Y si solamente los padres tuvieran ese apoyo o en parte de esa morosidad, las escuelas pudieran tener ese respiro para cumplirle a sus profesores. Si bien es cierto, no se está pagando la luz como antes, hay algo que se llama dominio, y aunque, por ejemplo, si una escuela pagaba $4.000, ahora está pagando $3.800, aunque la escuela esté absolutamente cerrada. Y eso es totalmente verificable también. Y de allí el Internet, todo lo demás que se mantienen como gastos operativos fijos, están, aparte de que muchas escuelas están con compromisos bancarios, que si bien es cierto, ahora mismo están suspendidos, esos compromisos no han sido condonados. No, de nadie. De eso lo estamos entendiendo. Todo eso. Entonces, por eso les digo, lo que está pasando ahora mismo es que no está entrando el dinero para poder cumplir con los compromisos mínimos de las escuelas, teniendo en cuenta que la planilla por aproximadamente en todas las escuelas ronda alrededor del 75% del ingreso de un colegio. Tengo que hacer una pausa, licenciada. Vamos a regresar enseguida con más
del polígrafo. Usted, por favor, no se vaya. Una pausa. Enseguida regresamos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en el polígrafo. Hablando de los colegios particulares y la situación que van a tener con el Ministerio de Educación, dígame, ¿cuántos alumnos deberían de pasar a la escuela oficial que no pueden afrontar estos pagos? El Ministerio de Educación está calculando el 10%. Ok. ¿Cuántas escuelas tienen que cerrar si no sobreviven a la pandemia? Estamos hablando que el 89% de las escuelas, de las 712 escuelas, están atendiendo población de 150, con mensualidades de 150 o menos. O sea que ya esas escuelas son las que están más afectadas, por supuesto, en esta situación. Pero si es el 89% de las escuelas, ¿cómo es que el 15% de los alumnos solamente migra? ¿Cuántas escuelas pueden cerrar o quedar en pie? No entiendo. De las los estudiantes no están migrando porque las escuelas están abiertas, pero una vez que las escuelas tengan que cerrar, tendrían que migrar. Y el Ministerio de Educación ya tiene calculado, como habrán escuchado en los medios, que sus representantes han dicho que calculan que el 10% va a migrar. Bien, eso es en este momento. ¿Cuándo vamos a saber si la escuela va a poder sobrevivir o no? Bueno, esa es una pregunta interesante, porque ya escuelas están cerrando, ya 6 escuelas cerraron, muchos preescolares han cerrado, así que lo que habría que ver es cuánto aguante puede tener la escuela si no llega la ayuda. ¿Tiene usted una estadística más clara de cuántas escuelas estamos hablando? Nosotros pudiéramos quizás utilizar el parámetro de... Está pasando una... No importa, continúe, licenciada, continúe. Continúe. Que casi no escucho. Nosotros estamos, quizás uno de los parámetros que nosotros podemos utilizar es justo las escuelas que el Ministerio de Educación está considerando en estos momentos para ese subsidio. Y dentro de ese parámetro nosotros pudiéramos estar hablando claramente de las siguientes cifras para que tengan una idea, que son las escuelas que está considerando el Ministerio para el subsidio. Estamos hablando de aproximadamente, denme un momentito, les digo. Sí, no hay problema. Vamos a ver. Sí. Lo que está proponiendo ahora mismo el Ministerio de Educación es de las 712 escuelas que existen, dar el apoyo a una cantidad de 147 centros educativos particulares. Esos 147 están entre 50 a 100 balboas, 145 más están entre 100 a 150 y tenemos 11 colegios que cuestan menos de $50 para un total de 313 escuelas que sean las que se están considerando en este momento dentro del apoyo que el Ministerio de Educación ofrece a través de subsidios. Explíqueme una cosa también. Hay 2 preguntas porque me va a quedar el tiempo muy corto, así es que le haré estas 2 preguntas. La primera es,
¿Por qué escucho muchas quejas de los padres de familia que se sienten incomprendidos por el colegio particular de que si no pagan no le hacen el examen a los niños o no le dan los grados? ¿Eso no es también una forma de acabar con la educación privada o de quitarle el derecho al niño de educarse? Miren, es que yo creo que Panamá, por eso decía que tiene que haber una visión de estadista. El padre tiene el derecho, porque constitucionalmente está el derecho a la libertad de enseñanza. Si el padre pudiera ir a una institución, llámese IFARU, MEF, de pronto Mides, alguna institución que cuando él no pueda pagar, él lleve esa deuda y que el Estado le ayude temporalmente, creo que sería mucho más equitativo para todos los panameños tener una oportunidad de aliviar la presión que hay en el sector Pero eso oficial. ¿qué tiene que ver con lo que yo le pregunté, licenciada? ¿Por qué a los padres no les dejan ver las notas o a los niños no les dejan hacer los exámenes si no pagan? Por supuesto, porque si la escuela les da a ellos, a todos los padres, unas especificaciones generales de cuáles son los compromisos para ofrecer y para recibir el servicio educativo, en un momento dado cuando el colegio no puede encontrar ninguna fórmula de responsabilizar al padre de familia, quizás en una última instancia pueda haber precisamente una medida de este tipo. ¿No le parece? Pero actualmente es interesante ver cuál ha sido el comportamiento de las escuelas. Hay niños que están dando clases en las plataformas sin siquiera haber pagado desde el mes de marzo. Sí, pero... Entonces, yo creo que sí ha habido una solidaridad muy importante que hay que rescatar. Pero mire lo irónico que suena esto. Por un lado, ustedes le están pidiendo al gobierno que le dé dinero a estas familias para que puedan hacer frente a sus compromisos, pero por otro lado, a pesar de que el niño está estudiando, ustedes no le muestran las notas. ¿En dónde se entiende esto? Es que es un servicio. Bueno, Y el servicio pero estamos no es en gratuito. pandemia. El servicio debe pagarlo el padre de familia y si no puede, debe acercarse al colegio y establecer una forma de pago. Entonces, Sí, pero... el niño siempre va a tener la oportunidad de presentar sus ejercicios y todo, pero el padre tiene que responsabilizarse y acercarse y decir, tengo esta situación, no puedo ahora, puedo después. Pero si no hay ese acercamiento con cada colegio, entonces yo creo que también tenemos que ver un poco la responsabilidad del padre. ¿Qué pasa con el padre que se acerca al plantel? ¿Cuál es la consideración que hace el plantel? Mire, nosotros a nivel de las escuelas estamos haciendo arreglos de pago, se están haciendo incluso los montos que se dieron de alivio económico en los colegios que se dieron, se están haciendo un diferimiento de cuotas hasta enero, febrero. Hay situaciones tan diferentes y tan diversas porque en esto las escuelas todas hemos querido ser solidarias y apoyar a nuestros papás. Pero una persona que hace ese tipo de arreglos, ¿lo dejan ver después sus notas o tampoco? Por supuesto, si ya tiene su arreglo, por supuesto que sí. Ahora, siempre... usted como docente no cree que negarle a un niño hacer un examen o ver las notas no es cercenar su educación. Bueno, pero es que allí hay casos especialísimos. Yo creo que eso sí lo hay que ver, porque habrá que sentir cuál ha sido la situación con ese padre de familia que en un momento dado no logró. El padre de familia que no podía pagar migró para el sector oficial, 2.300 estudiantes migraron. Otros se han querido quedar en el centro educativo porque creen en la oferta educativa. Entonces, nadie está cercenándole a nadie el derecho. Es precisamente un servicio educativo que tiene que haber la corresponsabilidad, no solamente de la escuela, tiene que haber la responsabilidad del padre también. Bueno, esa es una forma de verlo también. Ellos también tienen su planteamiento. Me hice eco de su voz solamente en este sentido. Gracias mucho por estar con nosotros, licenciada Katia. De verdad, muy amable. Gracias. Espero que se arregle el diálogo. Ese era... es el siguiente paso que hay ahora entre ustedes y el Ministerio de Educación. Ya no tengo nosotros estamos abiertos al diálogo y vamos a tratar de lograrlo, sobre todo porque en el país, el dinero donde se coloca el dinero del país, el erario, debe estar precisamente en las situaciones fundamentales, apoyando los derechos fundamentales del ser humano. Gracias. Salud, alimentación y educación. Gracias, licenciada Katia Echevarría, por estar con nosotros y, por supuesto, gracias a usted siempre por su atención. Gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Canal exclusivo de Cable Onda.